la verdad. Buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente para dar inicio a otro tema más de los temas varios de nuestro canal de la verdad. Hoy vamos a hablar de no dejar de congregarnos. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque hoy por hoy mucha gente está dejando de congregarse y está dejando que el enemigo trabaje su mente para poner todas las excusas. Entonces se empieza, es que esto, es que tengo que hacer, es que hoy no puedo, es que me cogió el día, y toda clase de argumentos que, llevándolo a la realidad, el Señor no nos dice que nos congreguemos todos los días. Si usted pertenece a una congregación, precisamente usted se encontrará de que, por lo menos en la de nosotros vamos los martes a oración, los jueves es el servicio y el otro es el domingo. De para allá, pues si usted pertenece a algún ministerio, pues habrá otro día adicional, pero normalmente son esos 3 días, y aún así las personas no se disponen para reunirse esos días. Entre semana normalmente una congregación como la nuestra está muy vacía, el fin de semana va más gente. El no dejar de congregarnos también es tener en cuenta que nos volvemos cristianos dominicales, y si estamos ocupados con las cosas de esta vida, por ejemplo el trabajo, llegar a hacer la comida, ocuparnos de nuestros hijos, ¿a qué hora le vamos a dedicar un buen tiempo a Dios? Entonces tengamos en cuenta esto. El fundamento para esta enseñanza está en Hebreos 10:25, y ahora vamos a analizar parte del contexto para que nos quede claro la importancia y la necesidad de congregarnos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a ver este versículo en la TLA. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Mire que si leemos en la TLA, dice de no dejar de reunirnos, y después dice al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Entonces uno podría analizar que el dejar de congregarse es estar perdiendo la confianza en Dios, es estar en cierta manera dejando de valorar o de ser agradecido con lo que Jesucristo hizo. En la PDT dice: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Otro de los beneficios de congregarse, lo dice aquí la PDT, es porque unos a otros debemos animarnos, fortalecernos unos a otros. Aquí está mi hermano, ánimo, vamos a seguir, sigamos viniendo, nos vemos el otro jueves, nos vemos el otro martes, nos vemos el domingo. Animarse, darse palabras de parte de Dios unos a otros. ¿Por qué? Porque dice que más ahora que vemos que se acerca el día. ¿Cuál es el día? El día del juicio, el día final, la segunda venida de Cristo, el tiempo de la tribulación, el día en que vamos a ser arrebatados. Entonces es estar como preparados, fortalecidos, calientes. Acuérdese que no se trata de ser ni tibio ni frío. Bueno, las palabras claves son: la primera, dejando. El código es 1459, del griego ekkataleipo, y esto nos habla de dejar atrás en algún lugar, permitir que se quede, desertar, dejar, desamparar. Mire que hay palabras aquí que son tremendas. Por ejemplo, una de ellas que suena maluco, pero ahora nos vamos a dar cuenta que también tiene que ver con esto: desertar. ¿Desertar qué es? Huir sin permiso, huir
o irse saliéndose por donde no es, mejor dicho, o la manera que no es correcta. La otra palabra, congregarnos, el código es 1997, del griego episunagogé, con G al final y E, y habla de colección completa, especialmente reunión cristiana. Congregar, reunión, el acto de juntarse o reunirse. Mire cómo empieza diciendo, colección completa. ¿Qué le podría dar a entender uno a eso? Que cuando nos reunimos, estamos completos. O sea que cuando alguien no va, estamos incompletos. Dios sabe, eso lo sabe Dios. Y si no estamos completos, ¿qué dice el Salmo 133? Para que haya bendición y vida eterna. Hay muchas cosas que hablan aquí y la necesidad de congregarnos. Para este congregarnos, 2 Tesalonicenses 2:1, 1 Tesalonicenses 4:17, Hebreos 10:25. La tercera palabra, exhortándonos. El código es 3870, del griego parakaleo, y habla de llamar cerca, invitar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar, llamar a alguien para hacer algo, exhortar, amonestar, con el acusativo de persona, advertir. Mire que si ya vemos lo de exhortándonos, no tiene nada de malo. Los significados todos, si usted los analiza, es para ayudar uno a otro, es por el bien del otro. Habla de invitación, llamar cerca, advertir, alentar, amonestar. ¿Qué tiene de malo eso que alguien te anime, te conforte, te consuele? Este confortar lo ve uno mucho en la vida de Pablo, y él anhelaba mucho visitar otras iglesias para confortarlos, animarlos a que se levantaran y siguieran hacia la meta. Versículos para exhortándonos: Lucas 3:18, Hechos 2:40, Hechos 11:23, Hechos 15:32, Hechos 27 del 33 al 34, Romanos 12 versículos 1 y 8, 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 4:16, 1 Corintios 14:31, 2 Corintios 2 versículo 8, 2 Corintios 5:20, 6:1, 8:6, 10:1, 13:11, Efesios 4:1, Filipenses 4:2, 1 Tesalonicenses 2:11, 1 Tesalonicenses 4:1, 1 de Timoteo 2:1, 5:1, 6:2, Tito 1:9, Tito 2:15, Hebreos 3:13, Hebreos 13:19, 1 de Pedro 2:11, 1 de Pedro 5:1. Mire la cantidad de versículos que hay en cuanto a la exhortación. O sea que la importancia de congregarse, uno necesita quien lo exhorte, quien le haga ver su condición, su estado, cómo va su vida espiritual, cómo va su crecimiento. Hay mucha necesidad por congregarnos. Y aquí vamos a ver más adelantico algo muy importante por lo que debemos congregarnos. Oiga bien lo que puse aquí. El contexto de este versículo nos habla del nuevo sacrificio, que es el de Cristo. Nos habla del nuevo pacto de la sangre o el sacrificio de Cristo. Nos habla del mejor sacrificio hecho por Jesucristo una vez y para siempre para quitar el pecado, lo que no podía hacer la ley. Por medio de Cristo y de su sangre derramada, nos permite tener amistad con Dios y entrar al lugar más santo, para que sigamos confiando en Dios y nos ayudemos unos a otros, o que nosotros ayudemos a otros. Entonces estamos hablando del contexto. Después del versículo de estudio, que es el 25 que leímos ahora, de no dejar de congregarnos, óigalo bien lo que sigue después de esto. Nos habla de apostasía, de los que desprecian al Hijo de Dios.
los que dicen que su muerte no sirve para nada, los que insultan al Espíritu Santo y menosprecian la muerte de Cristo. Finalmente, este contexto nos lleva a recordar la buena noticia que aceptamos, a recordar el sufrimiento, el no dejar de confiar en Dios, el ser pacientes, fieles y obedientes, a no dejar de confiar en Dios para recibir la salvación y no ser castigados en el juicio eterno de condenación, porque ese castigo va a serlo para los que apostatan. Entonces, si usted analiza más, es el llamado a no dejar de confiar en Dios, a ser pacientes. ¿Paciente en qué sentido? Pues uno aplicaría paciente con el hermanito esto y lo otro, pero pacientes más que todo habla para esperar, para la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ahora más adelante creo que lo puse así acá. Ahora lo leímos a esto porque estamos analizando todo el contexto. Y con todo lo que dice el contexto, nosotros nos damos cuenta de que es necesario, de que uno no se puede dar el lujo de dejar de congregarse. O sea, no estoy diciendo que tenga que ver con que usted falte un día o un fin de semana o una semana, hasta 15 días. Pero cuando usted ya empieza, pasa un mes, 2 meses, 5, 6, un año, vamos a analizar esto. Este contexto nos muestra lo peligroso de dejar de congregarse y que se vuelva una costumbre. Lo que les decía ahora, cuando usted empieza ya que no lo veo necesario, no, mejor desde mi casa o esto o lo otro, o mejor como manejan en muchas partes, mejor una célula y aquí un líder y que el líder sea como una especie de pastor. Cuando nosotros entendemos y estudiamos los versículos del griego o lo que significa en el griego, no se trata de congregarnos o reunirnos en casa, porque esa sería la excusa. Hay aquí entre nosotros más cómodos, más tranquilos, o entre nosotros que nos entendemos y nos conocemos. No. Este congregarse que habla aquí es de la reunión de los cristianos en la iglesia local. De ese congregarse es que habla. Entonces dice que no se vuelva una costumbre. Se está empezando a dejar de valorar el sacrificio de Cristo. Eso habla el contexto anterior al versículo. Lo que se está dejando, cuando usted deja de congregarse, se está empezando a dejar de valorar el sacrificio de Cristo. En cierta manera, estamos a dejar de ser agradecidos, porque muchas veces uno oye a alguien que le hace un favor y le dice, te debo la vida, y mejor dicho, prácticamente vive agradecido de por vida. ¿Y será que lo que hizo Jesucristo no es el favor de los favores más grande? De habernos salvado de la condenación eterna del infierno, no es para vivir agradecidos, y Él simplemente nos dice, quiero que se reúnan, los mando a llamar los días, quiero que se reúnan. Esa es la manera de corresponder. Entonces estamos empezando a dejar de valorar el sacrificio de Cristo. Y oiga lo otro, porque eso habla después de este versículo. Y se está corriendo el riesgo, oígalo bien, el riesgo de apostatar. ¿Por qué cree que la Biblia lo dice y no lo dice en vano? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vean, quiero ser sincero con este tema. La iglesia está llena de hipócritas religiosos. Hay muchos religiosos, pero el ser religioso no te garantiza salvación. Entonces por eso es que vemos la apostasía en la iglesia y por eso estamos en el último tiempo de la iglesia, el tiempo de la apostasía. ¿Sí ve lo delicado? Para que usted vaya a tomar definitivamente la determinación de no congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Póngale cuidado a todo lo que estamos hablando y si usted lo cree necesario, vuelva y revise el video. Coja sus Biblias, analice el contexto y pídale al Espíritu Santo entendimiento de esto, a ver si es verdad o es mentira. Por algo Dios nos anima con los 2 siguientes capítulos, lo que les estaba diciendo ahora.
Mire lo que hace Dios animándonos para no dejar de congregarnos. El capítulo 11, ¿de qué habla? De la fe. Y habla de la paciencia de los verdaderos hombres de fe, todo el sufrimiento. Y no tenían su mira puesta en las cosas de esta vida, sino allá, en la nueva ciudad, no en la hecha por hombres, sino en la celestial, la de Dios. Y habla de muchos casos de fe, nombra a todos los hombres de la fe de Abraham, de esperanza contra esperanza, la fe de creer en lo que no se veía. Entonces, precisamente, tal vez usted vaya a la iglesia y no vea nada, pero no se trata de ver, usted va por fe. Usted va es porque usted es una persona que nació de nuevo y porque valora el sacrificio de Jesucristo. Es mejor que no deje de congregarse para que no vaya a correr el riesgo de apostasía. Y también usted mismo se revise si usted realmente no quiere volver a congregarse o ya lleva mucho tiempo sin congregarse, se revise usted mismo, yo no soy el juez, para que se dé cuenta si es o no es una oveja, porque las ovejas son las que se reúnen y tienen un pastor, un guía, y a ese oye. Tengamos en cuenta eso. Lo primero, el capítulo 11 que habla de la fe. Mire lo que habla el 12. Puesto los ojos en Jesús. Muchas veces decimos puesto los ojos en Jesús y no entendemos del todo qué significa eso. En este caso de no dejar de congregarnos, puesto los ojos en Jesús, ¿qué querría decir? ¿Será que Jesús se dejaría de congregarse? Eso es puesto los ojos en Jesús. Él es el modelo. Y si nos está llamando, porque la palabra de Dios es Cristo, el verbo hecho carne. Entonces el mismo Jesús dice que no nos debemos de congregar. Entonces, puesto los ojos en Jesús, Jesús lo dijo, no puedo dejar de congregarme, ¿vio? El contexto siguiente a este versículo nos llama a confiar y a tener paciencia. Esto está en los versículos 35 y 36. Vea. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y mire lo que dice el 37. Un poquito y el que ha de venir vendrá. La promesa de la salvación eterna. Somos salvos aquí en la tierra por la fe en Jesucristo, pero algún día nos van a sacar de aquí. Esa promesa bienaventurada, esa promesa nos debe llevar a tener paciencia y a no dejar de congregarnos, porque a veces no nos congregamos porque nos falta paciencia. Qué pereza, paciencia, vaya. Qué pereza con el hermanito, paciencia, vaya. No sea cobarde, perdóneme, pero esa es la verdad. Nos llama a tener fe, a no retroceder para perderse, y nos llama a perseverar. Esto lo dice los versículos 38 y 39, se los leo. Mas el justo, óigalo bien, vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Óigalo bien, pero nosotros, ahí usted se va a dar cuenta si es o no es. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Los que retroceden para perdición no son, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Apostasía, retroceder es apostasía. Y nosotros no somos de los que retroceden. Ahí está hablando claramente de los que son y los que no son. Entonces miren lo delicado de dejar de congregarnos. Estos versículos del Nuevo Testamento nos muestran que la asamblea pública o congregación se daba o se hacía. Entonces, congregarse es una asamblea pública o congregación. De esto habla en Hechos 2:42, en Hechos 27, 1 Corintios 14, del 1 al 40, 1 Corintios 16, del 1 al 2, Santiago 2:2. Entonces vamos a ver, según las palabras claves de esto habla este versículo. Vamos a juntar las palabras claves, leemos otra vez el versículo para que nos quede claro realmente lo que Dios nos quiere decir ahí. Dejando, dígalo bien lo que significa dejando, desertar o dejar atrás. ¿Eso no es apostasía? Congregarnos, el acto de juntarse
o reunirse los cristianos, exhortándonos, animar, alentar. Precisamente parte del ánimo y del aliento es a no dejar de congregarse, y ya congregándonos, animarnos, ayudarnos a edificarnos, no a mordernos, no a destruirnos, no a señalar al otro. Antes todos juntos, en una sola voz, en un coro, por decirlo así, en un coro celestial, adoremos juntos a Dios, que Él nos bendiga. Entonces así queda el versículo: no desertemos o dejemos atrás el acto de juntarnos o reunirnos como cristianos. Así nos animaremos y nos alentaremos a seguir confiando en Dios, porque pronto está por recogernos y se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Ese es el versículo que suena más extenso pero más claro. Lo leemos otra vez acá: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿El día de qué? En que Dios juzgará al mundo. No desertemos, no dejemos atrás el acto de juntarnos o reunirnos como cristianos. No somos perfectos. Tal vez el de al ladito no nos caiga como muy bien. Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a ser formados en nuestro carácter si preferimos estar solos y no reunirnos con aquellos que Dios puede usar como lijas para tratar con nuestras vidas? No, enfrentémoslos, ayudémoslos, exhortémonos unos a otros, pidámonos perdón. Acuérdese que a nosotros nos reconciliaron, no merecíamos nada, y aún siendo pecadores, Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes no somos nosotros para señalar o juzgar? Exhortación, justo juicio. ¿Y dónde va a lograr eso si no es en la congregación? Dios nos llama a reunirnos, a estar juntos, a estar unidos, a amarnos, a ser fieles, a ser pacientes, a soportarnos, a exhortarnos, a ayudarnos. ¿Por qué? Porque pronto estoy por ir por ustedes. O sea que, ¿qué podemos hacer reunidos en la iglesia unos a otros? Ayudarnos cada día más a estar listos para la venida de Cristo. Para cuando suceda, ¿qué? El rapto. Por eso dice: pronto estoy por ir por ustedes, para ser tomados. ¿Dónde encontramos esto? Versículo 23 y 24, leámoslo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros, estimularnos. Fiel, Él nos prometió, Él lo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Dijo que nos tomaría, Él mismo vendría a tomarnos. Él mismo va a venir a las nubes. Tengamos en cuenta eso. Ánimo, congreguémonos. Un comentario de Jamieson Fawcett Brown. La reunión o congregación de nosotros para la comunión cristiana en privado y en público son arras de nuestra reunión con Cristo en su aparición. Póngale cuidado. Esas arras es como un anticipo. Nosotros estamos, cuando nos reunimos en la iglesia, es un anticipo de la reunión con Cristo. O sea que nosotros, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Preparándonos, como haciendo un simulacro o un ensayo de nuestra reunión con Cristo. Descuidar tales asambleas del todo podría acabar en la apostasía al fin. Conste, ¿no? Yo lo había estudiado y aquí lo dicen hombres reconocidos, hombres estudiados, teólogos, pero este humilde servidor esto lo tiene claro y utilicé las herramientas que Dios me da para estudiar y coincidimos en lo mismo. Óigalo bien. Descuidar tales asambleas del todo podría acabar en la apostasía al fin. Otro comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Nuestra reunión con Cristo en el día final, óigalo bien, depende mucho de nuestras reuniones públicas como iglesias locales ahora.
en el día final, las que hacemos ahora dependen mucho de esa reunión. La una cosa es preparatoria para la otra, a lo que hablaba ahora. Nosotros cuando nos reunimos en cierta manera nos estamos preparando para la otra gran reunión. Si somos la novia o somos la esposa, cuando nosotros nos reunimos, estamos como en el cursillo prematrimonial. Tiene sentido todo, ¿no? Entonces, vea, yo puse aquí 3 cosas que me parecieron como claves en todo esto. Nos reunimos, nos ayudamos, nos alistamos. ¿No es así? El reunirnos nos ayudamos unos a otros y nos ayudan a estar cada vez más listos, cada vez más amor, porque el amor no sé, qué fácil es demostrar el amor a un hermano cuando tenemos esa coinonía y toda la, chévere y todo eso. Pero el verdadero amor es cuando nos soportamos unos a otros con paciencia y en vez de pagar mal por mal, pagamos con el bien y así vencemos el mal. Entonces, pues esto no fue un tema muy largo, pero sí me vi en la necesidad porque lo que Dios me mostraba a mí aquí acerca de estas 2 condiciones peligrosas, se las repito. Cuando usted empieza a dejar de congregarse, lo que está empezando es a dejar de valorar el sacrificio de Cristo. ¿Y será que para usted es mucho sacrificio ir a una iglesia? Mire a ver, comparado al sacrificio de Cristo. Entonces, mis queridos oyentes, diría yo hermanos, porque pues también puede en algún momento ir alguien esto que no sea cristiano, no sé, pero esto es para todos. Pero si estamos hablando de los que se congregan, esto es para ovejas, esto es para cristianos. Un cristiano no deja de congregarse. Finalmente, los versículos que fundamentan esta enseñanza de no dejar de congregarnos. Mateo 18:20, Mateo 24 del 33 al 34, Marcos 13 del 29 al 30, Juan 20 19 al 29, Hechos 1 del 13 al 14, Hechos 2 versículos 1 y 42, Hechos 16, Hechos 27, Romanos 12:8, Romanos 13 del 11 al 13, Primera de Corintios 5:4, Primera de Corintios 11 del 17 al 18 y el versículo 20, Primera de Corintios 14 versículos 3 y 23, Filipenses 4:5, Primera Tesalonicenses 4:18, 5:11, Hebreos 10:24, Hebreos 3:13, Santiago 5:8, Primera de Pedro 4:7, Segunda de Pedro 3, versículos 9, 11, 14, Judas 1:19, y finalizo una vez más de parte de Dios y como decía ahí, exhortándonos unos a otros a no dejar de congregarnos. El que nos llama es el Señor y Él quiere tener reunido a su pueblo, a sus ovejas, hablarles, consentirnos y bendecirnos. Ahí les dejo la inquietud. Dios los bendiga.